Bueno, comunidad FADP, tengan todos muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a este segundo webinar que estamos realizando en el marco del prelanzamiento del 11º Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura. Les habla Carlos Andrés Arana Castañeda, líder de apropiación social del conocimiento, y me acompañan en el equipo de producción el docente y líder investigador John Rodríguez y el docente y líder investigador Mario Rincón. Tenemos hoy la oportunidad y el orgullo de presentar la conferencia titulada Valores socioculturales desde la iconografía en el territorio y vivienda prehispánica de la región Calima, Valle del Cauca, Colombia. Esta presentación va a estar a cargo de la docente Lilian Marcela Pulido, quien es arquitecta y magíster en arquitectura y urbanismo de la Universidad del Valle. Ha sido y aún es docente investigadora de la Fundación Academia de Dibujo Profesional y actualmente se encuentra realizando un doctorado en la Universidad de Zaragoza, el cual tiene por nombre Sociedades, Patrimonio y Espacios de Frontera, y sus líneas de investigación están enfocadas en la organización territorial, paisaje y relaciones transfronterizas. De acuerdo con estas breves palabras, damos entonces la bienvenida a Marcela. Marcela, puedes tomar el micrófono. Muchas gracias por la presentación, Carlos. Un saludo para toda la comunidad de FADP, todos los que en este momento están vinculándose aquí a la presentación. Es un orgullo también poder estar acompañando este proceso de prelanzamiento del Simposio Internacional. Y el día de hoy, como lo ha mencionado mi compañero Carlos Andrés, voy a hacer la presentación de un tema. Aquí estoy compartiendo la pantalla para que puedan ver todos en qué consiste. Un tema que va muy relacionado con mi trabajo en los últimos años frente a las investigaciones que he estado desarrollando. Como lo mencionó mi compañero, el título de esta presentación puntualmente es Valores socioculturales desde la iconografía en el territorio y la vivienda prehispánica en la región Calima. Región Calima que está situada, localizada en el Valle del Cauca, Colombia. Precisamente esta comunicación, y dado que es el prelanzamiento del Simposio Internacional y con mi deseo de participar en el simposio el próximo periodo académico, esta presentación tiene un enfoque particular en el concepto de la iconografía, que lo he aquí resaltado, porque ha sido parte de la metodología que he utilizado en los procesos investigativos que he estado desarrollando. Esta comunicación y lo que he realizado y lo que les voy a mostrar el día de hoy, lo he podido recolectar a través de lo que he desarrollado en el doctorado que estoy estudiando actualmente aquí en la Universidad de Zaragoza. En este momento me encuentro en Zaragoza, España, y el programa de doctorado es denominado Patrimonio, Sociedades y Espacios Frontera, que hace parte del campus Iberos. Como les digo, entonces, tengo unos antecedentes a nivel de investigación. El primero relacionado, como les he mencionado, con el doctorado en la Universidad de Zaragoza, donde estoy desarrollando un proyecto denominado Criterios de Regionalización Física, Social y Cultural a partir de los asentamientos prehispánicos en el suroccidente colombiano como determinantes en la división política y administrativa. Este tipo de proyectos pues está muy ligado a esa vertiente que tiene el doctorado, que se relaciona con los espacios frontera. Es un abrebocas precisamente de mi investigación, porque estoy en el primer año en este momento, y tiene mucha relación este proyecto con el análisis del territorio prehispánico, donde este me permite definir aspectos y criterios, como su título lo dice, a concluir en que ellos prevalecen ante las determinantes actuales de la división política y administrativa. Hay unos aspectos físicos, hay unos aspectos sociales y culturales que deberían regir o primar en la división del territorio.
Para ello he estado haciendo un estudio en el tema del paisaje como concepto y cuáles son esos aspectos homogéneos del paisaje. También he estado estructurando un poco los cambios históricos que ha tenido, por supuesto, Colombia. Aquí vemos incluso un mapita de lo que es la República de Colombia en 1824 y cómo ha sido esa evolución y las actuaciones geográficas y socioculturales entre el ayer, lo prehispánico, y el hoy, pues la Colombia actual. Ese es como el estudio en este momento que estoy desarrollando en la Universidad de Zaragoza y pues que aún no ha concluido. Otro de los proyectos que he desarrollado en la Universidad del Valle, la maestría de Arquitectura y Urbanismo, se denominó Procesos de Estructuración Territorial Sostenible en las Culturas Prehispánicas de la región Calima. Este proyecto pues tenía un enfoque un poco más hacia la parte sustentable que tenía estas sociedades en sus características tanto físicas, de sus relaciones con el territorio, los métodos que tenían tanto en su forma de vida, en los sistemas como caminos, la situación de sus viviendas a nivel urbano, las viviendas mismas en su conformación, incluso las técnicas agrícolas, y saqué un poco de esto para poder argumentar que muchas de las técnicas actuales bioclimáticas ya se podían ver intrínsecas en estas sociedades prehispánicas. Vemos que estos dos proyectos se articulan un poco, o mucho más bien, en el tema de la cultura prehispánica. Y precisamente esa articulación es de lo que voy a hablar hoy, en ciertas cosas que he tomado de ambos proyectos, pero lo he relacionado, como lo veíamos inicialmente, con el concepto de iconografía. ¿Por qué lo he relacionado con este concepto? Porque sé que el perfil de muchos de ustedes, de los estudiantes de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, de los que nos visitan con su pasión en torno al dibujo y al diseño, el término iconografía nos puede llevar a servir para poder tomarlo como punto de referencia para posteriores investigaciones y poder así desarrollarlas con un criterio metodológico. Para ello, pues quiero contextualizarlos un poco en estas sociedades prehispánicas, de qué les estoy hablando, en dónde se están ubicando estas sociedades prehispánicas, en qué momento a nivel de temporalidad estuvieron situadas. Físicamente he tomado el curso del río Cauca, que está hacia el costado occidental de Colombia, para mostrarles algunas de las culturas prehispánicas que estuvieron al lado y lado de él. En la zona alta del río Cauca estuvo la cultura quimbaya, que es muy sonante dentro de las sociedades precolombinas. En amarillo vemos la cultura calima, que es la protagonista el día de hoy en esta presentación. Y hacia la parte sur de Colombia, incluso norte del Ecuador, tenemos una sociedad prehispánica denominada Tumaco Torita. Como les menciono, el día de hoy me enfoco en la cultura calima, precisamente porque está localizada en un contexto familiar para nosotros, que es el Valle del Cauca, y parte, digamos, del problema e incluso justificación en la relación de estos proyectos estuvo en que estas sociedades, estos grupos prehispánicos no dejaron unos vestigios físicos visibles, tangibles, como es el caso de otras sociedades prehispánicas. Podemos hablar de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde podemos visitar tangiblemente unas estructuras en piedra y podemos analizarlas físicamente. En el caso de esta sociedad prehispánica, la cultura calima, unos vestigios físicos de estos poblados no son evidentes. Entonces, parte de este proceso metodológico de la iconografía, una lectura iconográfica de esta cultura, me permitió llegar a ciertas conclusiones con esta cultura. A nivel de temporalidad, aquí hago como una línea del tiempo,
Primero sitúo en azul una población que cabe resaltar, que son aquellos cazadores, recolectores y productores que estuvieron previas a todas las culturas prehispánicas colombianas. Estos cazadores productores estuvieron en la zona andina, siendo nómadas, viajando de norte a sur del actual Medellín al hoy Popayán, moviéndose, haciendo horticultura, nada realmente que dejara algún vestigio físico puntual en alguna zona. Siendo nómadas, no se implantaban en algún territorio. ¿Y por qué parto de estos cazadores productores? Porque puede ser que estas sociedades se originaran a partir de estas mismas poblaciones que luego deciden asentarse en los territorios. Vemos una cultura quimbaya, que la vemos también situada aquí en el contexto geográfico en color naranja, aproximadamente del 1700 a.C. hasta el 1600 después de Cristo. Tenemos una constante en que todas las culturas terminan aproximadamente entre 1500 y 1600 después de Cristo, dada pues la colonia española. La Tumaco Tolita que les mostraba en verde, en promedio del año 500 al 500 antes de Cristo al 1500 después de Cristo, y la cultura Calima, aquí la vemos seccionada en 3 periodos de tiempo. ¿Por qué es importante mostrarles esta temporalidad? Porque precisamente bajo esos periodos de tiempo, la cultura Calima presenta unas variantes en su sociedad. Arranca con una sociedad denominada Ilama, que parte del 700 a.C. hasta el año 80 a.C. La cultura Yotoco, que prácticamente se fusiona y empieza a la par, parte del año 0 al 1100 después de Cristo, y la cultura Sonso, que la vemos ya como una cultura tardía, parte del año 500 al 1500 después de Cristo, terminando con la colonia española. Entonces, lo que hoy conocemos, escuchamos, cultura Calima, realmente es una fusión de 3 sociedades en una. 3 sociedades que tienen diferentes características, que tienen variantes, incluso en sus tecnologías, en sus estilos artísticos, en su modo de vida propios. Realmente no es una cultura uniforme, pero se ha fusionado su terminología a Calima por la situación que tiene geográficamente, que la vemos que está implantada aquí en la zona del curso medio del río Cauca. Aquí un poco contarles las características de esta cultura Calima. Sigo contextualizándolos un poco en lo que se determina de esta sociedad. Es una sociedad que, como les decía, inicia con la cultura Ilama. Esta cultura Ilama es una cultura o una sociedad agroalfarera. Tiene, como les decía, ya es una cultura sedentaria y tiene una prioridad en la agricultura. El tema de la alfarería tiene un detalle importante. Trabajan muy bien la arcilla y muchos detalles a nivel decorativo en ella. Se observa también una jerarquía social que no estaba en esas sociedades nómadas que les mencioné al inicio, porque eran sociedades igualitarias. En esta cultura Calima ya vemos una jerarquía social donde se habla de un chamán, se habla de unas posiciones también de actividades. Por ejemplo, esta es una alcarraza de un canastero Ilama, este canastero Ilama tiene una función específica de recolección, entonces tiene un papel y juega un papel en la sociedad, y también es una sociedad que sitúa aldeas en el territorio donde se está implantando. La sociedad Ilama se habla que fue como el punto de partida para el desarrollo de la sociedad Yotoco. Algunos autores hablan que es una evolución de la Ilama,
Otros dicen que toma principios de la Ilama, pero realmente fueron pobladores externos. Son dos teorías y pues se pueden ver características muy similares de una y de la otra, como que son sociedades agroalfareras. Se continuó con el trabajo de la cerámica, pero la cerámica tiende a ser meramente doméstica, para uso doméstico. La agricultura se vuelve mucho más intensiva porque la sociedad crece a nivel de población. Entonces, allí hay un cambio también importante en esta sociedad Yotoco, que es la siguiente. Y una característica importante, que es lo que generalmente visualizamos de la cultura calima, es el trabajo del oro. La orfebrería elaborada y en abundancia se da precisamente en esta temporalidad de tiempo, se da en la sociedad Yotoco. Entonces ya vienen a verse muchos desarrollos a nivel de el manejo del oro que no se veía en la cultura Ilama. Le dan prioridad a eso. La ubicación también empieza a expandirse precisamente porque la población empieza a crecer. Entonces, Ilama, la sociedad de Ilama, está ubicado como en las lomas de las montañas de la cordillera occidental, pero ya la sociedad Yotoco se empieza a extender y no solamente se sitúa en esos valles interandinos, sino que también se empieza a localizar en el valle geográfico del río Cauca, que para ese entonces era inundable. Entonces ya se empiezan a ver dos posiciones en la población, una hacia la parte alta y otra hacia la parte del valle. Y tenemos aquí, por último, la cultura Sonso, que se habla de una coexistencia con la cultura Yotoco, más no una evolución como lo veíamos de Ilama a Yotoco. Se habla de una coexistencia porque pudo haber un pueblo migratorio que se fusionara con el existente. ¿Por qué se habla de eso? Porque hay ciertas características que no son similares y no son evolutivas, sino que se traen de afuera para poder implantarse en el nuevo territorio, pero se siguen conservando también tradiciones propias de esa cultura Yotoco. La cerámica, por ejemplo, pasa de un detalle que traía de lo Ilama, ornamental, que se leen los rasgos, a simplemente una cerámica utilitaria. Ya no es una cerámica de detalle. El oro ya no se trabaja con esta misma franja decorativa y se trabaja mucho más lo funcional a nivel de lo instrumental y los objetos existentes. Incluso hablando un poco de la vivienda, las viviendas Ilama y Yotoco tienden a ser de formas rectangulares, ortogonales, pero las viviendas de la cultura Sonso tienden a ser de planta ovalada o circular. Entonces hay un cambio también significativo en la parte arquitectónica. Ya conociendo este contexto de la cultura calima, que es más como un proceso histórico, la comunicación de hoy los invita a que puedan utilizar metodologías de investigación que les ayude a hacer lectura de lo que quieran trabajar. Les quiero compartir la metodología que yo he trabajado precisamente en estas sociedades, que como les decía inicialmente, encontré muchas problemáticas porque no tengo nada tangible para poder mirarlas. Si yo voy a estudiar una sociedad de hoy, pues puedo, a través de una metodología de tipo etnográfico, ir a estudiarla, hablar con los propios, mirar sus viviendas, mirar sus calles, mirar sus costumbres y poder de ahí tomar fuente para poder nutrir mi investigación. Pero estas culturas prehispánicas que he estado investigando no tienen vestigios físicos y lo que se ha recabado a nivel histórico se ha hecho a través de procesos arqueológicos, pues que lo que han podido encontrar pues lo que he nutrido también a través de mi investigación es precisamente todo el tema bibliográfico, las fuentes bibliográficas que me han ayudado también a fusionar con esa parte de la iconografía, que es tomar todos estos elementos que
de alguna forma se vuelven gráficos para la lectura e interpretación de las sociedades. Entonces, 3 puntos que menciono para poder desarrollar mi proyecto y que quiero compartirles hoy. El primero es la teoría de la evolución sociocultural, que está dirigida hacia la identificación de sociedades autóctonas en los procesos culturales y sociales, las cuales se ven definidas en cambios a través de la historia y que se van volviendo a ser más complejas. Entonces, es un poco lo que les mencionaba ahorita. Hay una cultura Ilama, hay una cultura Yotoco, hay una cultura Sonso. Ellas entre sí van haciendo unos cambios entre ellas y se van haciendo más complejas o finalmente, como sucedió con esta sociedad, pues se termina. Esta teoría de la evolución sociocultural va muy relacionada con esa metodología de la etnografía. En este caso, yo, a diferencia de ir a un poblado, ir a hablar con sus propios, ir y mirar su territorio y mirar sus viviendas y costumbres, lo que he hecho es un estudio de fuentes bibliográficas de aquellos estudiosos que sí han podido lograr extraer vestigios de la sociedad. Entonces me he apoyado un poco en la parte arqueológica, en la parte histórica, social, incluso hay algunos científicos y doctores que han estudiado enfermedades y relaciones del territorio prehispánico que me han servido igual como punto de partida. Toda esta información relacionada con estos procesos culturales y sociales de la cultura calima la he consignado en una base de datos bibliográfica que me ha podido ayudar a filtrar la información. Como es tanta información a nivel bibliográfica, lo que he hecho es catalogarla en temas para poder filtrar y ver realmente qué es lo que me sirve a lo que yo quiero llegar en mi investigación. Lo segundo que he tomado como metodología es el concepto de etnohistoria. La etnohistoria es la reconstrucción de la cultura y las formas de vida a partir de documentos escritos por los cronistas situados en la colonización americana. En esta parte, quienes vivieron en el momento de la colonia americana y quienes consignaron esas vivencias fueron los cronistas. Ellos de alguna forma contaban qué veían, qué describían, algunos pues de forma subjetiva, otros pues de forma objetiva, describían literalmente lo que era observado. Entonces, son personajes que se encuentran ubicados precisamente en el siglo XVI, XVII, viendo qué es lo que está pasando con estas culturas y describen un poco qué es lo que está pasando. Entonces, ahí empiezo a empalmar y a relacionar no solamente las fuentes bibliográficas a nivel social, arqueológico e histórico, sino también estas fuentes crónicas y de contar qué es lo que pasaba en ese momento para poder apoyar un poco más los resultantes de mi investigación. Y finalmente tomo un tercer punto que es la iconografía. Este concepto de la iconografía, aquí vuelvo a poner como los 3 puntos, la teoría de evolución sociocultural, la etnohistoria y la iconografía. Y en esta iconografía me quiero detener, dado la explicación que les daba previamente, que es el punto, digamos, que más afín se vuelve con ustedes. Cómo la imagen sirve como punto de investigación para lo que yo quiero hacer en el desarrollo de un proyecto. Entonces, la iconografía sí o sí parte de la observación. Nosotros, precisamente por las profesiones que tenemos, somos muy visuales y eso puede ser un punto a favor para poder desarrollar proyectos de investigación. Entonces, en el caso de la iconografía, esa observación se hace desde el análisis de las manifestaciones artísticas. Aquí en este caso, las manifestaciones artísticas pues vienen a ser esos vestigios arqueológicos que se han encontrado en estas sociedades. Si nos vamos a la etimología del término iconografía, íconos pues viene a ser imagen y grafien viene a ser escribir. Entonces, si yo veo acá los dos conceptos,
se ligan un poco a lo que yo quiero llegar precisamente con este desarrollo, que la imagen se vuelva escritura. Incluso una investigadora relacionada también con el concepto de iconografía de la Universidad Complutense de Madrid habla que la iconografía es esa disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de las imágenes, o como lo señalan algunos autores, la escritura en imágenes. Entonces, es mirar estas imágenes y llevarlas finalmente a ese proceso de investigación. Siguiendo con el término de la iconografía, voy a hablar de Panofsky, que es quien define algunos niveles de significación de la obra y da un análisis de las obras artísticas relacionando el concepto de pensamiento e imagen. Habla de que las obras artísticas como producto de la mente que culturalmente cristalizaban daban lugar a la forma. Entonces, no solamente la imagen como elemento visible, sino que qué pensamos en torno a esta imagen y cómo la llevamos a un análisis. Él lo hacía un poco más dirigido, esta teoría, un poco más dirigida hacia la obra de arte. La obra de arte, pues, que ha tenido trascendencia en todas las épocas históricas, Renacimiento, Barroco y demás. Pero he tomado esta teoría para tomar la obra artística como estos elementos y esos objetos precolombinos para darles los niveles de significación que Panofsky plantea. El primer nivel de significación, que lo vemos aquí, es el nivel preiconográfico, perdón. Este nivel preiconográfico, que es el primer nivel, como su nombre lo dice, es la significación primaria o natural de la obra. Es una mera descripción de ese objeto que no se relaciona con ningún tema. Es lo que habitualmente hacemos con todos los elementos cuando definimos sus características físicas. Un siguiente nivel es el nivel iconográfico, que es donde más se ha centrado el proceso de mi investigación, que es esa significación secundaria o convencional donde ya hay unos contenidos temáticos afines a las figuras. Como lo he mencionado anteriormente, el contenido temático afín a las figuras que yo entro a analizar están en torno a los valores socioculturales que tienen estas sociedades. Y tenemos un tercer nivel, que es un nivel iconológico, donde la iconografía, es decir, lo que se ha analizado en el segundo nivel, viene a estar en un análisis mucho más profundo, en un sentido mucho más profundo. Entonces, aquí ya hay un apoyo de textos escritos e incluso del contexto cultural en el que se desarrolla la obra artística. Entonces, ya no simplemente tengo un tema afín a la obra, sino que también tengo unos textos escritos y unas narraciones culturales o unos saberes culturales que afirman lo que se quiere decir de esta significación de la obra. Este nivel iconológico muchas veces se vuelve subjetivo, entonces hay que tener mucho cuidado con esa línea delgada que puede tener la subjetividad con la objetividad que viene a ser reforzada con ese análisis de los textos escritos. Precisamente, y me devuelvo acá un poco a lo que les hablaba de mi metodología, que no solamente toma la iconografía como punto de partida, sino que también se apoya con la teoría de evolución sociocultural y todas esas disciplinas que han estudiado la cultura, sino que también en esos cronistas y en esas fuentes literarias que nos han contado un poco qué pasó en ese entonces. Teniendo en cuenta entonces este análisis iconográfico, les voy a mostrar algunas aplicaciones que he desarrollado en el proyecto y pues que no quiero tampoco entrar a tocar todo lo que he trabajado en la investigación porque se vuelve un poco extenso
igual me gustaría guardar información e invitarlos y darles, digamos, un abrebocas frente a lo que se va a trabajar posteriormente en la conferencia que se desarrollará en el Simposio Internacional en el segundo periodo de este año. Esta es una aplicación, les muestro aquí inicialmente una obra que es una alcarraza de un poblado Ilama desarrollada en cerámica. Este poblado, como podemos ver, tiene una vivienda de gran tamaño y otras menores que están en torno a él. También podemos ver aquí una serie de caminos que llegan directamente a lo que suponemos que son las puertas de dichas viviendas. No solo aquí podemos ver un análisis geométrico de las viviendas, plantas ortogonales, rectangulares, cubiertas a dos aguas, que esto ya empieza a analizar, digamos, el objeto, lo que yo estoy mirando, que si lo veo desde un prereconocimiento, simplemente es un poblado, pero luego puedo desarrollar otras características a partir de lo que veo y analizarlas con unos temas afines. Entonces, si me voy en la relación con el tema de la arquitectura, entonces puedo hablar de eso, de plantas rectangulares, de viviendas con cubiertas a dos aguas, cubiertas que tienen aleros, incluso decoraciones en su frente. También hablamos de unas puertas, unos accesos en el centro de la vivienda, lo que los hace simétricos. Entonces, podemos dar unas descripciones que van mucho más allá de simplemente lo que se observa en primera medida. También les hablo de unos caminos que se observan que llegan a las viviendas, que forman unos espacios comunes y que también tienden a direccionarse a otro contexto diferente que se habla o que estos elementos simulan bosques de árboles que estaban en el territorio. En este caso, pues hago una representación gráfica de lo que se puede observar precisamente en estos escenarios colectivos. Y me apoyo en la teoría de Raigosa y Otero, que son unos arquitectos también que desarrollaron algo en torno a este proceso de vivienda prehispánica, donde ellos hablaban de ciertas actividades de esta sociedad y mencionaban que las actividades restantes como cocinar y el trabajo de la arcilla se dieron al exterior. Entonces, actividades comunes que están al exterior. Y bueno, de aquí se pueden sacar otras tantas cosas que, como les digo, me gustaría que las viéramos en la conferencia del simposio y hablarles de muchas más particularidades y ya no entrar de pronto en todo este proceso metodológico, sino ya en esa materia propia del análisis de otras cosas. Basada en esta misma alcarraza y confrontada con otra, que ya viene a ser del periodo Yotoko, miren, esta es del periodo Ilama y este es del periodo Yotoko, que es el siguiente periodo. También vemos una constante en la vivienda de gran tamaño central y las viviendas menores en torno a esa vivienda. Eso me permite dar un comparativo de organizaciones espaciales prehispánicas y de la colonia española, donde la sociedad prehispánica situaba un objeto de mayor tamaño, es decir, una vivienda de mayor tamaño, que es lo que vemos aquí en amarillo, como eje central para la situación de las viviendas menores que están en torno a ella, diferente a ese trazado colonial que vemos en nuestras ciudades cotidianas, donde el centro es una plaza, un vacío, y las edificaciones van en torno a ellas. Y aún así hablo de una reseña del cronista Cieza de León, donde cuenta, las casas son pequeñas y muy bajas, hechas de cañas, y la cobertura de unos cogollos de otras cañas menudas y delgadas, de las cuales hay muchas de aquellas partes, las casas o aposentos de los señores, algunos son bien grandes y otros no. Entonces, me da a entender que estas casas o aposentos grandes son de aquellos que tenían mayor poder jerárquico.
Aquí tengo una vivienda, una maqueta en oro que hizo la sociedad Yotoco de una vivienda, que puede ser una de estas, y vemos la constante a nivel geométrico, y la comparo un poco con los objetos de uso cotidiano en sus rituales. Esta es una diadema Yotoco, que tiene unos colgantes. Esta es una nariguera que tiene también unos colgantes, colgantes que también se ven evidenciados a nivel decorativo en la vivienda. Andrés Bustamante, que es del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, es curador de allí, refiriéndose a esta diadema, indica que cuando el usuario se movía con estos colgantes, se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, produciendo un sonido de tintindeo. Esta combinación del sonido y movimiento habría animado la pieza de una manera dramática. El frontal dorado con sus colgantes delicados y móviles habría capturado y reflejado la luz del sol o incluso la luz del fuego. Entonces, habla no solo de un tema decorativo, sino también posiblemente cómo este elemento de colgante sirve también a nivel de sonido, que con el viento pudo también tener una relación importante con la vivienda, en el tema de cómo ellos pueden analizar el paisaje, cómo pueden analizar el medio ambiente y llevarlo también a ciertas condiciones climáticas dentro de la vivienda. Por último, quiero aquí indicarles este triángulo que vemos acá en la parte superior de esta vivienda. Miren la abertura de acá y algunos elementos decorativos de forma horizontal que aparecen en esta maquetica. Lo llevo acá y es la misma maqueta que vemos acá, porque también he llevado el análisis de esta vivienda junto con otras que vemos acá, e incluso esta que vimos acá también tiene unas líneas horizontales que he llevado a ciertas conclusiones. Una, en que el triángulo en la parte central y superior de la vivienda está generalmente en esas viviendas importantes o de gran tamaño en los poblados. Entonces puede suponer que tenía un símbolo identificativo o incluso que podía ser una abertura haciendo ventilación cruzada en la vivienda. Por otra parte, las líneas horizontales que vemos, que pueden ser decorativas a través del dibujo, pueden exponer incluso un posible manejo de la modulación horizontal para definir proporciones. Entonces, a dos líneas sitúo el tamaño de la puerta, que es lo que vemos acá, por ejemplo. Esta es la alcarraza original, se ha hecho pues un aclarado a través de fotografía y se saca aquí lo que hay pues detrás, digamos, del dibujo de esta alcarraza. O lo que les mostraba en esta maqueta de oro, que también aquí llevándola a unos dibujos realizados, pues tiene una modulación posiblemente dada para dar proporciones a los elementos que se disponen en la vivienda. Y así pues posiblemente con otros elementos dentro de sus condiciones sociales y culturales en el territorio. Entonces, como les menciono, esto es algo de lo que de hecho frente al análisis de esta cultura prehispánica, desde lo que observamos en los objetos y cómo esto nos lleva a la interpretación de ciertos elementos, que en este caso lo he enfocado un poco a la arquitectura, pero me ha llevado incluso a determinar valores medioambientales, características sociales, bueno, en fin, valores de vida, medioambiental, emplazamiento habitacional, manejo del territorio desde desde los caminos, la comunicación, desde el tema de la siembra y bueno, y demás. Entonces, pues aquí un poco de los recursos bibliográficos estudiados, apoyada mucho en las investigaciones que realiza el profesor Carlos Armando Rodríguez, Cieza de León como fuente importante de los cronistas,
Jay Sapri, bueno, por mencionar algunos de los que he estudiado. Y pues hasta aquí llega pues mi intervención, agradezco mucho, ahí están mis correos electrónicos y pues sé que ahí hay un chat para preguntas que estaré despejando pues en el momento que me lo indique. Muchas gracias. Profe Marcela, muchísimas gracias por tu intervención. Ojalá tuviéramos más tiempo pues para escuchar esta investigación que hace, realmente muy interesante. Tenemos una pregunta de Laura Romero. Ella dice, ¿se podría decir entonces que la cultura Calima da importancia a la organización central, en la cual el valor de la jerarquía estaba dado por la superioridad de alguna persona a la que le adjudicaban alguna deidad o ser superior? Sí vemos que hay una situación central, sobre todo en la posición de las viviendas, que le da jerarquía a una de ellas. Como les mencionaba, la cultura Calima es una sociedad jerárquica, o sea que sí hay unos papeles de quienes, digamos, tienen mayor poder y quienes tienen menor poder. Y eso se ve evidente precisamente en el tamaño de las viviendas. Incluso hay otro elemento dentro de los que analicé, que es un chamán sentado en una butaca. Y eso me lleva a concluir también que esta vivienda, que la vemos sobre una plataforma elevada, tiene una mayor importancia, así como ese chamán que está subido en una butaca, a diferencia posiblemente de los otros miembros de la aldea que se sentaban en el suelo. Entonces, sí hay una posición jerárquica, sí hay unos puntos de referencia, yo creo que a nivel ideológico, más que de pronto de poder, de que yo te mando, sino más de saberes a nivel de la cultura y la sociedad que se van transmitiendo de generación en generación. Vale, acá hay otra pregunta. Dice, ¿el tamaño de las casas son equivalentes al poder del que lo habita? ¿Se puede calcular el tamaño en metros? ¿No se relaciona con el número de las personas que lo habitan o que lo habitaban? A nivel de definir dimensiones bajo una unidad de medida es complejo. A partir de la Alcarraza. Sí se han encontrado vestigios arqueológicos que sitúan postes haciendo delimitación del tamaño de las viviendas. Entonces se pueden hablar de viviendas que vienen desde los 5 metros hasta los 100 metros. Entonces son viviendas que son muy variantes a nivel de tamaño. A partir de los vestigios arqueológicos, o sea, de las excavaciones que se han hecho. Aún así, como les mencionaba, parte de mi investigación es posiblemente determinar ciertas constantes en la modulación de los elementos decorativos de las viviendas. Como les decía, hay unas líneas horizontales que son, que cada 2 líneas horizontales se visualiza la terminación de una puerta. Entonces eso nos puede dar unas proporciones que en un futuro, no sé, con mayor posibilidad de investigación, pueda determinar algún sistema de medida que ellos tenían en su momento. Pero a nivel jerárquico, más que de pronto que el señor mayor habitara esa casa mayor, se puede hablar de que esa casa mayor reunía a la población para actividades comunes. Perfecto. Hay otra pregunta del profesor Carlos Revelo. Sí. Él nos dice, hay un espacio entre las líneas en que se dibujan triángulos en color y en espacios vacíos. ¿Eso es un ícono? Son, más que íconos, son elementos decorativos y gráficos que han implantado ellos en sus maquetas, tanto de orfebrería como de alfarería. Aquí vemos unas líneas en la alfarería con una técnica de claro oscuro. Aquí vemos unas líneas ya como de relieve que se dan a partir del oro mismo, e incluso en esta fue un trabajo que se hizo en una toma de fotografía oscurecida donde se dan estas resultantes. Entonces son elementos decorativos más que iconográficos. La iconografía yo la estoy tomando del objeto
en su totalidad. Posiblemente estos elementos decorativos, así como lo menciona el profesor Carlos, se vuelven íconos también para poder estudiar. El triángulo en muchas culturas tiene cierta significancia, en algunas significa la montaña, en otras el todo. Bueno, en esta cultura no hay una precisión. Ya, y nos pregunta Laura acerca de los caminos. ¿Qué función cumplían esos caminos? ¿Cuál era la importancia dentro de esta investigación? Los caminos son sistemas de comunicación realmente. Veíamos en este poblado prehispánico que para ellos igual tenía una importancia interna dentro de su aldea porque comunicaba vivienda con vivienda, pero también externa porque no solamente se quedaban allí, sino que se iban hacia el mundo exterior. El hecho de que haya un canastero, por ejemplo, como elemento, como individuo que tiene una función específica de llevar y transportar, también nos lleva a que el camino permitía hacer conexiones con otras culturas. Dentro de las excavaciones arqueológicas que se han podido hacer de Marie Cardel, que es la que más ha estudiado la relación de los caminos, se indica que los caminos a nivel externo con otras culturas se hacían en los filos de las montañas. Entonces no caminaban por los valles, sino que subían la montaña y desde las partes altas podían llegar a otras regiones, hacer intercambio posiblemente de productos. Internamente, los caminos, como lo mencionaba aquí, se volvían más zonas de reunión y de convergencia o de comunión cotidiana y comunitaria que dirigía hacia sus viviendas, pero también eran esos puntos de encuentro para prender hogueras, para hacer sus actividades diarias como cocinar, hacer las arcillas y demás. Vemos algo claro en las viviendas prehispánicas y no solo de esta cultura, que las viviendas no tienen ventanas. Entonces, la mayor parte de actividad de estas poblaciones se hacía al exterior. Básicamente las viviendas era para dormir. Vale, Marcia. Finalmente, digamos, me parece muy pertinente la investigación que tienes, que nos mostraste en este momento a propósito del tema del presente proyecto integrador, donde nos adentramos un poco en esas relaciones físico-afectivas de lo construido, digamos, de nuestro patrimonio. Y cómo esas relaciones empiezan a generar unos vínculos importantes. Entonces, vi que mostrabas unas tipologías nacientes de esas tipologías tipo patio que posteriormente vinimos a adoptar pues del dámero y de esa retícula española. ¿Qué otra tipología podemos encontrar digamos, en nuestra zona similar a la que nos mostraste? O sea, esa tipología arquitectónica sí, urbana, podría decirse. Sí, parte, digamos, del proceso de investigación hay un capítulo incluso que es los asentamientos en el territorio, los patrones de asentamientos en el territorio. Incluso he entrado a definir algunos desde cero. Algunos de ellos se daban en torno a la vivienda, como lo menciono acá, la gran vivienda sobre las plataformas y viviendas menores en torno a ella. Otros se daban a lo largo del río, viviendas menores a lo largo del río. Como les mencionaba, la cultura de Yotoco se expandió y se situó incluso en el valle geográfico del río Cauca, un valle que era inundable. Entonces, algunas de esas viviendas, con algunas alcarrazas se ha podido llegar a esa interpretación, fueron viviendas palafíticas, que son viviendas incluso vernáculas en el territorio colombiano, viviendas que se levantan en postes, que estuvieron situadas en ese valle geográfico. Entonces, ahí hay otra tipología de vivienda situada en el territorio. Incluso esta parte de la Alcarraza que menciona que hay bosques en torno a las viviendas, también nos da una tipología que denominé tipo abrazo, donde algunas aldeas se sitúan rodeadas de bosques
y así se van separando, digamos, grupos de familias y demás. Esta investigación también tiene unos gráficos y también unas resultantes que sería de pronto interesante mostrarlas más adelante. Vale, la profe Adriana Villafane pregunta, esa percepción desde la Gestalt que relaciona lo triangular con tensión, ¿no aplicaría para las culturas prehispánicas? ¿Los valores se buscarían en sus cosmologías? Precisamente lo que hablaba ahora del triángulo, el triángulo tiene significado para algunas culturas de diferentes tipos. En algunas culturas se habla del triángulo como representación de las montañas que las rodean, o incluso la relación con alguna deidad o con algún ícono sagrado para ellos. En este caso, es poca, digamos, la información que tenemos a nivel ideológico de la cultura. Lo que se ha podido destacar a nivel, digamos, de esta cosmología está mucho más relacionado con la apropiación que tienen en el territorio. Entonces, están muy ligados con la parte natural en sus representaciones, incluso iconográficas, muestran a los animales e incluso ciertos elementos vegetales como protagonistas realmente de su territorio, más que el hombre como dominador del territorio, es el hombre haciendo parte de ese territorio, y toman muchos elementos medioambientales, como les mencionaba, esta parte del decorado de los colgantes permite que haya una lectura del viento y del territorio. Entonces, para ellos, a nivel ideológico, estas figuras zoomorfas dan más carácter a lo natural que a lo antropométrico, al hombre, perdón. Bueno, Marce, muchas gracias. Ya por cuestión de tiempo nos vamos por la última pregunta. Hay muchas preguntas más. Realmente está muy interesante. El profe Walter Caicedo nos dice, ¿la organización y construcción de las viviendas es influenciada por las culturas y creencias? Bueno, supongo que sí tiene mucho que ver la relación de la vivienda de gran tamaño, que es la vivienda comunitaria, con las creencias de ellos, donde realizaban posiblemente sus rituales y sus momentos de celebración y demás, con la jerarquía del tamaño que le dan. Entonces, parte de ese valor ideológico se ve plasmado en esa parte arquitectónica. Como les digo, me arriesgué a tomar esta investigación precisamente por la ausencia de información que hay, sobre todo en este campo de la arquitectura y el urbanismo, en esta cultura precisamente, porque mucha información a nivel arqueológico, mucha información a nivel histórico y lo que posiblemente se ha hablado de los cronistas, pero ya entrar a un análisis mucho más puntual, formal e incluso constructivo de esto, pues ha sido parte, digamos, de este proceso que por supuesto da mucho más de qué hablar. Marcela, muchísimas gracias. Un abrazo enorme de parte de todos los de la unidad de investigación. Repito, ojalá tuviéramos más tiempo para que pudieras compartir esta investigación. Hay muchos estudiantes también que están aquí. Le doy paso al profe Carlos Arana, y en las publicaciones voy a dejar un breve cuestionario para que por favor los asistentes puedan ingresar, se les puedan tomar sus datos y enviarles pues unas certificaciones. ¿Listo? Marcela, muchas gracias. Muchas gracias, me despido a todos. Un placer estar aquí acompañándolos hoy. Gracias. Bueno, nuevamente le agradecemos a Marcela y a todo el equipo que nos ayudó con la producción y el sostenimiento web del evento. Ha sido un placer contar con la participación de todos ustedes. Tuvimos la oportunidad, teniendo en cuenta las exigencias que trae hoy en día la conexión, de tener una excelente presentación sin mayor problemas. En el tablero de publicaciones ya podrán acceder entonces al link del cuestionario, el cual es importante lo realicen, pues así podremos identificar algunos elementos
de mejora para así avanzar juntos como institución en el buen desarrollo de los procesos académicos. Asimismo, ya estaremos publicando el link de la próxima conferencia que tendrá inicio en 5 minutos, ¿de acuerdo? Y estará a cargo de Rory Lambert, que nos acompaña también desde España, desde el Instituto Europeo de Diseño, con su conferencia o webinar que está titulada Preparando la próxima generación de creativos y creativas. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente agradecerle a Marcela, desearle lo mejor con la finalización de su doctorado y que más adelante nos pueda compartir pues todos los resultados de su proyecto. Entonces, a todos muchas gracias. Damos por finalizado este segundo webinar.